Buenas tardes, yo soy Mónica Vele. El día de hoy me encuentro con el profesor de yoga Alain. Mucho gusto, Alain. Me da gusto que estés el día de hoy con nosotros. La finalidad de este podcast es hablar sobre lo que es meditación, entender un poquito más el mundo del yoga y sobre todo que se den cuenta que es una herramienta que puede funcionarnos en el día a día para conectarnos internamente y pues sobre todo que también es una práctica que es bastante noble. Mucho gusto, me da mucho gusto que estés con nosotros el día de hoy. Gracias por invitarme. Pues mira, a mí me entra la primera curiosidad que tengo y lo primero que tenía ahí en la cabeza que te iba a preguntar el día de hoy. Claro, dime. Es, ¿de dónde viene el yoga? Ok, el yoga es un ejercicio físico que viene, principalmente de regiones del Tíbet y regiones del norte de la India. Acabo de estar en Rishikesh y ahí después le llaman una capital, la capital del yoga. Esto viene desde hace es milenario, más de 6,000 años. Y dentro de la rama de la Ashtanga es el tercer punto, que es el trabajo físico para mantener el cuerpo vital y, en cierto modo, con más actividad o con más longevidad a la postre. Eso es bastante interesante, pero ahora quiero saber cómo llegaste tú al mundo de la yoga. ¿Cómo llego yo? Por medio de una lesión en la rodilla. Yo me lesiono, entonces cuando trato de regresar al ejercicio normal, pues sí me sentí con un poco de desconfianza. Entonces descubro la yoga como un trabajo más tranquilo, más relajado, y con la idea de que pues iba a descansar. Sin embargo, vas caminando en esta yoga, en meditaciones, todo eso, te vas involucrando y vas descubriendo que va un poco más allá, porque nos va a ayudar al reconocimiento de la conciencia. Reconocimiento de la conciencia. Bueno, entonces, con esto tú nos quieres decir que una persona que tuvo una lesión puede utilizar el yoga como un medio de rehabilitación. De rehabilitación, claro. O sea, después de pasar por nuestros médicos normales, claro, porque sí, la yoga no es la medicina completa, lo podemos hacer como un complemento, pero sí puede ayudar a nuevamente no regenerar al 100% aquel músculo que es dañado, ligamento, articulación, pero sí nos va a ayudar a que eso no se deteriore más de lo necesario. Y bueno, ahora cuéntame, entiendo que el yoga te sirve no solamente para hacer posturas, o sea, como lo vemos actualmente que salen los profesores en la tele de hoy vamos a hacer saludo al sol y todo eso, sino más bien el yoga nos conecta también con nuestra parte interior. ¿Cómo me puedes hablar un poquito más de esto? ¿Para qué nos sirve el yoga? ¿Para qué es lo que nos puede brindar además de solamente estar haciendo ejercicios? Porque entiendo que muchas veces no nos metemos a ver el tema más de fondo, sino dices, ay, hoy me levanto y voy a hacer ejercicios de estiramientos, o sea, yoga, y hasta ahí, ¿no? Ok, bueno, todo el ejercicio es bueno. Claro. Todos los ejercicios son buenos. Todos tienen diferentes métodos para un fin específico. No es lo mismo un entrenamiento de box que un entrenamiento de atletismo que un entrenamiento de ballet. Pero todos llevan el mismo fin: mantener el cuerpo sano, en movimiento, fuerte. La yoga hace lo mismo. Podemos mantener un cuerpo fuerte, un cuerpo elástico, un cuerpo vital, pero la diferencia de todos ellos es de que la yoga conecta con la conciencia.
Aquí vamos a hacer ejercicio, bueno, lo que tú llamabas posturas, que se llaman asanas, nos van a llevar a reconocimientos internos, tanto físicos como mentales. Ese es el complemento de la yoga, ser más conscientes de nosotros mismos. El hacer una postura de yoga no solamente es estirar, pero no lo puedo comparar con un ejercicio de calistenia, porque ese ejercicio exige que seas más explosivo, que seas más despierto, más ágil. En la yoga vas a encontrar eso mismo, de una manera un poco más pausada, pero tratando de evitar lesiones o de llevar el cuerpo un poco más allá de donde sea mi límite. Por eso se maneja mucho la conciencia en lo que es la yoga. Entonces tú me estás diciendo que en la yoga no solamente es hacer posturas, o sea, va implícito también la parte de lo que es la conciencia. Es correcto, cuando somos nosotros conscientes de lo que hacemos, es cuando podemos definir cómo comportarnos ante ciertas situaciones. Cuando no somos conscientes, podemos hacer muchas cosas, pero después decir, es que no me di cuenta. Claro. Entonces, cuando un deportista de alto rendimiento se llega a lesionar, generalmente es porque va un poco más allá o porque tuvo algún tropiezo. Pero esa explosividad en esos deportes, pues lógico, no puedo llevar la conciencia directamente. No, claro, es complicado porque Exacto. estás tú todo el tiempo, voy atrás del balón, la finalidad es anotar. Y entiendo que en los deportes extremos, y ese es el objetivo, o en los deportes de alto impacto, pues obviamente tienes tú ya definidas tus jugadas, que pues obviamente no siempre va a salir. Bueno, eso se llega en el entrenamiento. Ajá. El entrenamiento es para eso, precisamente para poder tener armas con las cuales yo realizar esa actividad y de la mejor manera y tenga mis grandes objetivos. En el caso de la yoga, todo es muy personal, todo es introspección. Entonces, por eso te haces más consciente, porque esas asanas que vamos a lograr, a veces no podemos hacerlas de primera mano, pero es cuando las voy a trabajar, no solamente físico, sino mental, porque ya voy a empezar a romper mis límites. Pero romper mis límites no es irme al extremo de que si yo estiro mi mano, pues tiene que llegar mis dedos hasta acá, porque un maestro me enseñó que es muy elástico y llegan los dedos hasta acá y se tienen que chocar entre ellos. Claro que no. O sea, la conciencia va a ser, hasta aquí empiezo, pero puedo llegar un poco más allá, romper mis límites. Y esos límites, al romperlos, me van a dar esa estabilidad, esa elasticidad. Y si este dedo no va, mentalmente ya puedo trabajar solo con él. Qué interesante. Lleva mucha conexión, precisamente, mucho reconocimiento corporal. En la yoga nos muestran que tenemos que ser elásticos, claro, casi de plastilina. No es cierto. Eso no es yoga. La yoga es ser consciente hasta dónde llego, dónde comienzo y cuál va a ser mi siguiente paso, mi siguiente avance. Entonces, por ejemplo, yo no soy una persona muy elástica. ¿Puedo practicar yoga? Claro, todas las edades, en cualquier condición física, se puede practicar el yoga, se les puede ir guiando precisamente. ¿Para qué? Para que no se lastimen en la primera vez que llegan, pero también es parte de la persona reconocerse a sí mismo. Porque si yo me empiezo a juzgar y quiero lograr lo que hace el de al lado, entonces ahí ya voy a empezar el problema de que todo lo veo del exterior y no estoy viéndome a mí mismo.
Entonces ahí entra mucho la parte que decías de conciencia, Exacto. de ser consciente hasta dónde puede mi cuerpo estirarse, hasta dónde puede llegar el límite de mi cuerpo, y que no va a ser el mismo el de que tengo a la derecha o el que tengo a la izquierda, que de repente vemos que parecen contorsionistas, Exactamente, ¿no? Y que ajá. dices, o sea, yo puedo hacer eso, a lo mejor no. A lo mejor pero con la práctica yo podría llegar a ser como el contorsionista. También depende, bueno, o sea, también depende de tu condición física. Aquí lo que se va a manejar en realidad, aparte de la conciencia, lo que te va a hacer es reconocerte a ti mismo. Y una de las formas de reconocernos es aceptarnos. Cuando nosotros no nos aceptamos, rompemos esos límites, pero de una manera extrema, para compararnos siempre con el otro. Aquí es donde entra la meditación. La meditación es un trabajo interno en el que voy a convivir con el silencio y me voy a encontrar a mí desde adentro. ¿Cómo comienza la meditación? Cerrando los ojos. Y eso ya hace una desconexión con el entorno. Ok. Con todo lo que está al exterior. Y fíjate que hay algo muy importante que tocaste. Muchas veces nosotros creemos que en la meditación es, me siento, o he conocido gente que me dice, es que yo no quiero meditar porque no sé hacerlo. Y luego lo que me dicen es que yo me siento y empiezo a hacer, pues obviamente los ejercicios de respiración, inhala, exhala, trato de conectar conmigo, pero al momento de que tengo que dejar la mente en blanco, empiezan a pensar, tengo que ir por el hijo a la escuela, debo no sé qué, no pagué mi agua. Se te vienen muchos pensamientos que se llaman pensamientos intrusos, y muchas veces la gente dice, no, es que yo no sirvo para eso porque no puedo dejar la mente en blanco. ¿Tú qué opinas acerca de eso? No, bueno, es un trabajo constante, es una práctica. O sea, no podemos, un maestro del Tíbet puede llegar a sentarse y entrar en conexión, pero porque lo ha practicado muchos años. Y aparte, es una tradición que se va adoptando desde antes. O sea, ya nacen genéticamente con ese sentido. Nosotros los occidentales, precisamente, nacemos con otro código. Claro. En el que siempre vamos a escuchar que la gente hablando, que la gente haciendo cosas. La inactividad en el occidente no es permitida. Bueno, luego te dicen, estás de flojo, ponte a hacer Exacto. algo. Efectivamente. ¿Por qué? Porque nosotros es producir. Claro. Pero eso nada más lo hacen las máquinas. Y nos han convertido en máquinas. Bueno, es un pensamiento un poco más extenso. No, y sí tienes razón. Entonces, cuando uno se sienta a meditar, es convivir consigo mismo. Es encontrar ese silencio y ese descanso personal. Entonces, yo cuando me siento, sí, empiezo con los ejercicios de concentración. ¿Por qué? Porque me estoy concentrando a lo que voy a hacer. Cuando entran estos pensamientos, pero al igual pegan, bueno, llega a suceder que me dan picazón aquí, acá, o ya hicieron ruido por 10 kilómetros a la redonda y yo ya me alteré porque no me dejan meditar, ¿no? O sea, no, para eso es la introspección. En vez de relajarte te enojas, ¿no? Exactamente. No te puedes callar. Porque estamos acostumbrados a eso, o sea, escuchamos algún ruido que no me agarran en un momento tranquilo y pues todo lo voy a estar. Voy en el auto, apenas pasa una moto al lado de mí y ya le estoy pitando y bla, 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 Ya ¿no? me molesto. Exactamente. Entonces, no, esto es un trabajo de introspección. Cuando tú empiezas a concentrarte con esa respiración, tu cuerpo, esos picazones, es de que tu cuerpo también está estresado. E involuntariamente, él te está como que diciendo, oye, despierta, esto no está permitido. Tienes que romper esa otra barrera. Y lo mismo es con práctica. ¿Qué es lo que se trata de lograr con la meditación? Es meternos tanto a nosotros mismos que los oídos se cierran, los olores desaparecen,
incluso el sentido del ambiente en nuestra piel es diferente. Llegas a una introspección en la que te vas a pagar un minuto. Así como cuando está nuestro computador encendido todo el tiempo, Ajá. yo a cierta hora le voy a dar un switcheo y ¡fum! Se va a apagar. Es similar el objetivo. Sí, claro. Es similar, apagarnos un momento de todo lo exterior. Es llegar a ese pequeño apapacho que de repente nos hace falta como para pensar bien las cosas. Bueno, por eso es que muchas veces yo creo que cuando tienes problemas te dicen, pues medítalo, Ajá. chécalo, porque pues obviamente hay decisiones que tú dices, no son fáciles de tomar, ¿no? La tengo que pensar una y otra vez. Entonces entiendo que la meditación es similar, tienes que estar en práctica constante como para llegar a ese punto donde tú puedas entrar en una relajación total. ¿Por qué? Bueno, volvemos a ya lo tocaste. Me dicen, medita esta situación. Entonces, aunque te mandaban al rincón de la casa, viendo hacia la pared, tú tenías pensamientos diferentes. Ajá. Y regresabas al mundo de la misma manera. Sí, no estabas pensando en lo que hiciste, estabas pensando en que cuando te levantaran el castigo te ibas a ir a jugar con tu amiguito. Efectivamente, exactamente. Quiero un dulce. Entonces, la meditación, ¿por qué se realiza? Es para convivir con el silencio, o así le llamo yo, convivir con el silencio. Quedarnos totalmente vacíos, no pensando en el problema que tengo. El problema se va a resolver cuando yo regrese, pero tampoco lo voy a resolver de la manera que tradicionalmente lo venía resolviendo. Claro. Sino ahora desde el lado de la tranquilidad. Y tampoco es de que yo me vuelvo tranquilo y me están molestando y yo no actúe. No, es muy diferente. Sino simplemente observar con nuevos ojos y con una mente en blanco el verdadero problema que está pasando. Por supuesto. Y bueno, entiendo que entonces ya hablamos que con el yoga trabajamos a nivel corporal, a nivel conciencia, y entiendo que también hay una conexión con lo que es la religión o lo religioso. Ok, la yoga no es religiosa. Ok. Ahora, hablar de religión es una institución. Sin embargo, es muy diferente hablar del espíritu, de la luz, de la energía. Hay muchas deidades y muchos seres de luz en todo este camino. Cada región del mundo, cada poblado tiene cierta conexión con ciertas personas iluminadas o seres de luz que nos guían, que nos inspiran, que llegaron a esa posición por diferentes actos que realizaron y la gente documentó. Entonces, tú puedes conectar con esa deidad que tú crees, llámese como se llame, pero lo vas a conectar desde el vacío. La yoga nos va a ayudar a flexibilizarnos. Ajá. Y podernos sentar y tomar una postura de meditación. Generalmente lo hacemos con piernas cruzadas. Cuando yo me siento cómodo ya con la postura física, entra mi mente, ir despejándola, limpiándola, quedarnos en silencio. ¿Qué se puede referir a eso? ¿Qué nos han enseñado cuando hay algo en silencio? Cuando alguien no se mueve, que no hay nada. Pero en realidad lo que estás alimentando es el espíritu. Es lo único que queda dentro de ti. Y con esa limpieza y con esa claridad, o más bien esa nada, lo único que te va a quedar es esa conexión con tu ser espiritual, en aquel que crees.
¿Por qué? Porque es alguien que te va a sostener. Puede que no platiques con él, puede que no no te mande el mensaje, pero tú sientes que está ahí contigo. Entonces, de conclusión de todo esto, lo que me puedes decir es que en la parte espiritual, que es la que maneja también el yoga, no estamos como emparejados o casados con alguna religión. Más bien aquí es trabajar la parte más interna espiritualmente, y posteriormente podríamos nosotros integrar esa parte de creencias que tenemos. Entiendo que luego muchas personas dicen, yo no practico yoga porque mi religión no me lo permite, pero más bien ahí tendrías que cuestionarte tú realmente si tú quieres integrar a esta serie de trabajo, que es a nivel cuerpo, a nivel mente, traer tu religión e implementarla o dar gracias de alguna manera, ya a nivel espiritual trabajando estos tres campos, se podría decir, dentro del yoga, ¿no? 3 estados. 3 estados. Estados de... Ok. Se puede integrar. Ahí es como tú te integras con esa deidad. Principalmente es nada más, bueno, algunos decimos que es una luz. Es integrarte con esa parte espiritual, es una base del ser humano. Claro. La religión van a ser diferentes actos que yo voy a compartir con un grupo de personas que piensan igual que yo, con diferentes reglas que yo voy a creer que las puedo adoptar y que van con mi personalidad. Claro. Pero sí podemos distanciar un poco, abandonar religión y adoptar espíritu o energía o luz. Podemos utilizar los símbolos religiosos, aquel con el que yo también conecte, con el que yo respete, con ese que me guía y me inspira. Pero cuando yo me siento a meditar, es ya esa conexión limpia, directa con esa persona, con ese ser. Ya no necesito intermediario de la religión. Puedo practicarla porque yo siento que es conveniente. Adelante. Eso no hay ningún problema. Pero en la meditación conectas directamente con ese espíritu. Qué interesante. Y la verdad es que creo que sí, a veces necesitamos, en busca de respuestas, pues también conectar con esa parte espiritual, que pues muchas veces nos da la fortaleza de salir ante los problemas que tenemos del día a día. Sí, claro, o sea, nos puede ayudar, nos puede guiar. Aquí también la respuesta siempre la vamos a tener en los actos. Y lo mismo, el fondo del mar o de un río se ve cuando el agua está calmada. Cuando está turbia, no podemos ver hacia el fondo. Para eso es la meditación, para esa conexión, esa visualización más allá, pero desde la calma. Y el yoga va a ser la meditación en movimiento que me va a ayudar a llegar a mi mente tranquila y al final conectar con ese espíritu. Pues, ¿qué te parece si dejamos lo demás para el siguiente capítulo? Estuvo bastante interesante lo que nos explicas el día de hoy. Creo que tenía muchas dudas y ya la mayoría se han despejado, afortunadamente, platicando contigo. Pues yo soy Mónica Vélez, espero que nos acompañen en el siguiente episodio. Estoy con el profesor Alain. ¿Tus redes sociales? Bueno, tenemos un proyecto llamado Meditemos desde Cero, lo estamos complementando, donde vamos a ir desde cero, precisamente, desde lo más básico, desde lo incluso que yo hago el día a día,
integrarlo, porque meditación no es nada más sentarnos y vernos bonitos varias horas, varios meses, sin comer, sin nada, no. Sin tomar agua. La yoga no es hacer esas grandes posturas donde yo me contorsione, donde yo me doble como el hombre elástico, no. Okay. Y conectar con el espíritu no es religión. Entonces, este proyecto va enfocado a ir desde una raíz interna, personal, que nosotros vamos a ir motivando para que lo descubran. Claro, y sobre todo el objetivo de este podcast es dividir en dos lo que van a ser las temporadas. La primera temporada yo sé que muchos van a decir, no me gusta la teoría. Yo creo que sí es muy importante conocer el por qué y para qué lo estás haciendo. Luego no nos cuestionamos, luego decimos, hoy voy a practicar yoga, pero no tienes las bases, no sabes por qué es, para qué es, tú simple y sencillamente dices, es que la influencer de moda lo está haciendo, yo también lo quiero hacer. Pero sí es importante el saber por qué lo estás haciendo y para qué te ayuda, porque muchas veces lo vas a buscar nada más para nivel físico, para sentirme más tranquilo, pero no sabes los otros beneficios que te va a ofrecer, como el integrarte espiritualmente, el encontrar esa calma que muchas veces en el día a día no tenemos porque pues, vivimos en un mundo muy ajetreado, y sobre todo que pues la meditación nos ayuda bastante, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto tenerte conmigo. Empezamos este proyecto, espero que nos acompañen en el siguiente capítulo, va a ser la siguiente semana, y pues bienvenidos. El que tenga dudas, comentarios, con gusto puede escribirlo en las redes sociales, contactar a la IN o contactarme a mí. De todas maneras, vamos a trabajar en conjunto en esa cuenta. Y pues nada, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias a ti. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.